José Calbotello, investigador y bibliotecario especializado en Göttingen State and University Library de Alemania. Es licenciado en Hispánicas, doctorado en Humanidades Digitales y Lenguas Romances. Y va a presentar Yo lo que en realidad necesito es... Gracias. Bueno, el título es Yo lo que en realidad necesito es User Stories para la exploración de necesidades sobre infraestructuras ClariaDE y TextPlus. Muchísimas gracias a la organización por permitirme hablar. Además, creo que es el congreso... Okay. You can put again. Estaba diciendo, muchísimas gracias al Congreso por organizar estas jornadas sobre humanidades digitales y bibliotecas junto con el Daria Day. Y creo que este tema, yo en realidad iba a hablar de otro tema. Y cuando lo estaba preparando pensé, ay, les tengo que contar lo de las User Stories. Y tengo que contarles más de User Stories. Entonces al final escribí a la organización y dije, oye, ¿puedo hacer una charla sobre las User Stories solamente? Así que gracias. Y gracias también a los traductores. Es un lujo poder estar siendo traducido. Sí, y como mencionaba Machi, creo que las bibliotecas efectivamente siempre han sido instituciones de infraestructura para las humanidades. Y tengo el privilegio desde hace 2 años de trabajar en una biblioteca estatal y universitaria en Göttingen. Göttingen está en el centro norte de Alemania. Aquí tienen un par de imágenes sobre algunos de los edificios antiguos y edificios modernos. Y la biblioteca desde hace muchos años ha estado participando activamente en proyectos de infraestructura, especialmente en Daria. Y seamos sinceros, los proyectos de infraestructuras, sobre todo al principio, tienen un problema grave, y es que tienen una pregunta muy básica, y es ¿qué deberíamos hacer exactamente los proyectos de infraestructuras? Y esto podemos desglosarlo en preguntas como ¿qué soluciones deberíamos dar? ¿A qué problemas? ¿En qué formatos? ¿Mediante qué vocabularios? ¿Para qué comunidades? ¿O con qué preguntas? Desde el principio, los proyectos de infraestructura tienen más preguntas que respuestas. Y quería explicar la experiencia que hemos tenido el año pasado en una serie de proyectos nuevos sobre cómo hemos podido responder a algunas de estas preguntas. Y antes de hablar del proyecto del consorcio TextPlus y el NFDI, vamos a hablar de lo que en Alemania ha habido antes de este nuevo proyecto, este nuevo consorcio de TextPlus. Durante una serie de años en Alemania principalmente lo que había eran programas de los diferentes Bundesländer, por diferentes estados. Esto no es lo que aparece en esta línea cronológica, esto fue principalmente anterior. Y en cierto momento se plantean programas nacionales y programas dirigidos a las diferentes disciplinas. Y entonces ahí, por ejemplo, Daria es uno de esos consorcios que se financia en las diferentes fases que estamos viendo. Clarin sería otro, y para las otras disciplinas habría otra serie de consorcios. Desde 2019, en Alemania se hace que Daria y Clarin confluyan en un único consorcio. Y desde el año pasado tenemos una nueva situación, y es este TextPlus. Y este nuevo consorcio, TextPlus, comienza en 2016, por así decirlo, o sea, se comienza a formular en 2016 con una propuesta de un gremio de investigación en Alemania para un programa de integración de recursos para todas las disciplinas y con objetivos a largo plazo,
¿vale? Y estos son 3 aspectos que hasta entonces habían faltado. Y unos años después, como consecuencia de esta propuesta, se crea un nuevo programa llamado NFDI, podríamos traducir en inglés como National Research Data Infrastructure, y lo que se plantea en este programa es que que se creen consorcios, que los proyectos, las universidades, las disciplinas se agrupen entre sí y se presenten como consorcios. Y dan la posibilidad de presentarse hasta 3 veces, 3 rondas de financiación. Es decir, en principio los proyectos podrían ser rechazados hasta 3 veces. Y comienzan las rondas de financiación en 2019 y 2020. Esta es la primera ronda de financiación. Se presentan una serie de consorcios, 9 de ellos se financian. Uno de ellos, de las humanidades, el llamado NFDI for Culture, que principalmente se responsabiliza de datos de historia del arte y artes escénicas. TextPlus se presenta a esta convocatoria y es rechazado. En la segunda ronda, en 2020-2021, se vuelven a presentar una serie de consorcios y en este caso TextPlus se financia. Y en la tercera y última ronda, que está teniendo lugar ahora mismo, hay otros 2 consorcios que se han presentado. For Memory. Es un efecto muy bonito. For Memory y For Objects, que son 2 consorcios que principalmente se encargan de objetos de la historia y de arqueología. Estos 2 proyectos se presentaron en la segunda ronda y fueron rechazados. Y cuento un poco el final. Al final TextPlus, como había mencionado, se financió. Y después voy a volver al momento en el que nos rechazan y tenemos que plantear la segunda convocatoria. Tenemos que presentarnos a la segunda convocatoria. Pero en general podemos aquí leer los objetivos de TextPlus. El consorcio TextPlus preservará a largo plazo los datos de investigación textuales y lingüísticos y promocionará que se use en la investigación de manera amplia. Como decía antes, el principal objetivo no es la creación de nuevos servicios, sino la integración de recursos que ya existían anteriormente, principalmente siguiendo los criterios FAIR y CARE. El objetivo era financiación a largo plazo. Eso es algo que hasta ahora no se ha conseguido, sino que hemos conseguido financiación durante 5 años con posibles rondas posteriores. Y he puesto aquí una pequeña diapositiva sobre las instituciones solicitantes, pero en realidad estas son las 5 instituciones solicitantes principales, pero en realidad hay decenas de universidades que apoyan y que participan, no solamente apoyan, sino que participan activamente en este consorcio. Entonces es el Instituto de la Lengua Alemana de Leibniz, la Biblioteca Nacional Alemana, la Biblioteca Estatal Universitaria de Göttingen y 2 academias. Y estas diferentes instituciones habían estado activas en Darien-Clarín durante muchos años. Era la primera vez que se juntaban principalmente con la Biblioteca Nacional Alemana para presentar un consorcio conjunto. Y es ahí cuando se rechaza la propuesta. El consorcio se estructura principalmente siguiendo estos 3 tipos de datos. Voy a utilizar a veces la terminología en inglés. Preparando la charla era demasiado Spanglish, y entonces de vez en cuando lo traduciré, pero principalmente quiero utilizar los conceptos que utilizamos en inglés. En estos data domains o tipos de datos, que son colecciones, que serían colecciones de digitalizaciones y corpus, recursos léxicos y ediciones digitales. Y finalmente hay un área que no es un tipo de dato, pero es un task area, que es Operation Infrastructures, que principalmente se encarga de dar, por un lado, de organización interna y por otro lado, de dar soluciones tecnológicas. Vale, y como decía, 2020 yo acababa de llegar a la biblioteca y habíamos recibido ese rechazo, y en realidad no era solamente un rechazo, sino que se invitaba al consorcio a volver a presentarse modificando ciertas cosas. Y una de las cosas que se pedían era que se realizase un Call for User Stories. ¿Qué es esto? Lo que queríamos y lo que se nos pedía
era que recogiésemos historias reales de personas reales. Esto lo menciono 2 veces porque hay otras maneras de recoger las necesidades de los usuarios que no son, que trabajan con abstracciones o con casos ficticios. Pero en este caso no, en este caso lo que se querían eran historias reales de personas reales y queríamos una amplia representación de disciplinas, fases de carrera y afinidad digital. No queríamos solamente a nuestros colegas de humanidades digitales, sino también queríamos que una amplia, una amplitud en las disciplinas. Y en el verano de 2020 lanzamos el Call for Papers pidiendo a la gente que nos enviase textos que describiesen esas experiencias de usuario. Verano de 2020 lo publicamos a finales de julio y para finales de agosto teníamos que recibir las historias de usuario. Así que nos fuimos al verano sin saber muy bien lo que nos íbamos a encontrar cuando volviésemos, porque era realmente importante para posteriormente la preparación del consorcio. Esta tarea la realizamos desde el equipo de Göttingen. Fue liderado por Nanette Gisla-Pipka y tuvo lugar en paralelo a un Call for Data. Y en la página web del consorcio pueden ver más detalles. Lo que hicimos fue presentar unas plantillas en Word que la gente podía descargarse y rellenar. Podían hacerlo tanto en alemán o en inglés. Después volveré a este aspecto del idioma. Y las plantillas siguen estando también accesibles en la página web. Aquí he puesto un screenshot para que puedan ver cómo era el documento. Y aquí he sacado algunos de los puntos más importantes. En primer lugar, le pedíamos a la persona que explicase su motivación y la situación existente en la disciplina. En segundo lugar, le pedíamos los objetivos, ¿no? ¿Qué problema exactamente tenía que ser resuelto o qué esperaban que hiciésemos en TextPlus? En tercer lugar, le pedíamos una solución, aunque este punto ya era opcional, ideas para que esto se pueda realizar. El cuarto punto, que también es opcional, son challenges, son retos, posibles riesgos de qué significaría solventar este problema. Y en último lugar, si review by community, si estaban dispuestos a posteriormente trabajar con nosotros en ver hasta qué punto eso o ya estaba solucionado o cómo se podría solucionar. Y como digo, nos fuimos al verano con la primera Call for User Stories sin saber qué iba a pasar y queríamos ser optimistas y decíamos, bueno, a lo mejor recibimos, no sé, 30, 40 User Stories. Y cuando volvimos, con el tiempo, nos recibimos 120 historias de usuario, así que esto superó de largo nuestras expectativas, tanto que de hecho nos creó problemas después al procesarlas, de 163 investigadores, y como les habíamos dado la opción de escribirlas en alemán, la gente utilizó esa opción. El problema es que todos los documentos para presentarse como consorcio tenían que estar en inglés. Así que eso fue una enorme tarea de traducción que tuvimos que realizar. No solamente traducirlo, sino que después teníamos que comunicárselo a los autores, ver si estaban de acuerdo con la traducción, si no, volver a tener comunicación y finalmente traducirlo. Además, como habíamos dado la opción de que lo hiciesen en Word, lo que hicieron mucha gente es simplemente cambiar la estructura del User Story. Entonces fusionaron diferentes secciones o eliminaron algunas secciones, etc. Así que también eso nos dio trabajo en cuanto a editar y hablar con las autoras y autores. Y en muchos casos también faltaban datos. Por ejemplo, la institución o la disciplina o el data domain. Algunos de las User Stories se enviaron para que las tuviésemos en cuenta, pero no querían por diferentes razones que se publicasen, así que finalmente publicamos 112. Intentamos ser lo más transparente con todo el proceso que pudimos. Las User Stories están publicadas en la página web del consorcio. Los metadatos que utilizamos para crear las visualizaciones que ahora voy a enseñar también los hemos publicado en el repositorio de Daria,
DARIAR repository, y publicamos también un informe explicando un poco casi todo lo que estoy explicando ahora de manera escrita. Y esta fue a partir de ahora voy a enseñar una serie de visualizaciones de lo que recibimos. Esto es una visualización por el tipo de datos. Entonces, como ven, como alrededor de un 50% de las historias de usuario estaban asociadas a colecciones, es decir, conjuntos de digitalizaciones y corpus. Un poco más de un 20% a ediciones, alrededor también de un 20% recursos léxicos, y alrededor de un 5 o un 7% eran user stories que no podíamos agruparlas, no podíamos asociarlas a ninguna de estas categorías, sino que realmente representaban problemas para todos los tipos de datos. Esta es una visualización de las disciplinas que los mismos autores señalaron. Y bueno, por un lado, era un poco de esperar que lingüística y estudios de literatura estuviesen en el primer lugar, aunque vemos que lingüística realmente tiene una notable diferencia con estudios de literatura, aunque en muchos casos los usuarios señalaron varias disciplinas. Entonces, por ejemplo, algunos decían, bueno, esto tiene que ver con ciencias sociales y lingüística, o estudios de literatura y lingüística. Y una cosa que también nos sorprendió fue la cantidad de historias de usuarios que recibimos relacionadas con historia. Eso sí que fue algo sorprendente. Y posteriormente vemos que hay una serie de disciplinas, tanto de humanidades como de otras áreas, que en principio pues vemos ahí, ¿no? Por un lado informática sí que lo esperábamos, pero por ejemplo vemos alguna relacionada con economía. Y eso eran los metadatos que nos habían dado los mismos autores. Y como habíamos recibido bastante más historias de usuario de las que esperábamos, nos preguntábamos, ¿cómo podemos analizar todo ese conjunto de textos sin perdernos en los detalles de una sola historia, sino continuar teniendo una visión de conjunto? Y nos decidimos leer cada una de las historias de usuario en detalle y anotarlas con diferentes categorías. Y básicamente lo que hicimos fue un sistema de dos tipos de categorías. Por un lado, categorías más generales que cubriesen los criterios FAIR, junto con otra categoría de Community Activities, actividades sociales, por así decirlo, y con otra de servicios de software. Esta era entonces los criterios FAIR los agrupamos en 3 categorías y los otros 2 más, así que solamente teníamos 5 categorías con 5 clases en esta categoría. Y posteriormente realizamos una descripción mediante palabras clave, que ahí queríamos llegar un poco más en detalle a la historia, que describiesen el tipo de situación que tenía el usuario, la herramienta o servicio, los datos o la posible interconexión entre datos. Y estas son algunas de las visualizaciones. Por un lado, vemos que, por ejemplo, la categoría en cuanto a los criterios FAIR más frecuente tiene que ver con la interoperabilidad y la reusability, el volver a utilizarlo de nuevo. Segundo, servicios software. Tercero, accesibilidad, con una notable diferencia, actividades sociales, actividades de comunidad. Y finalmente, el hecho de que los datos puedan ser encontrables. Así que ya, incluso en los criterios FAIR, por ejemplo, ya vemos cómo la comunidad realmente, para la comunidad, algunos de los criterios son más importantes que otros. Y esto lo cruzamos con los tipos de datos. Y aquí empezamos a ver las diferencias de las diferentes subcomunidades, por así decirlo. Por ejemplo, podemos ver que para colecciones o ediciones, el color gris de que los datos sean encontrables es más importante que, por ejemplo, para recursos léxicos. O que, por ejemplo, los servicios de software, abajo a la derecha, de color azul, son notablemente más importantes para recursos léxicos que para ediciones. Entonces aquí de nuevo vemos cómo según trabajemos con ciertos tipos de datos, ya podemos estar empezando a describir las diferentes necesidades de las comunidades.
Y las siguientes visualizaciones muestran, por un lado, las categorías FAIR que acabo de mencionar, pero también esas otras categorías, esas otras clases que describían la situación concreta del usuario. Entonces, por un lado vemos, en los primeros lugares, vemos otra vez interoperabilidad y accesibilidad. La tercera categoría aquí, la tercera clase, Data Production, significa que el usuario está presentando una historia donde él ya ha producido un conjunto de datos. Entonces está diciendo, yo he creado este conjunto de datos y ahora nos está describiendo su historia. Interesting Data Linking quiere decir que está interesado, tiene un conjunto de datos y quiere asociarlo, quiere vincularlo con otro conjunto de datos. También, si vamos dos categorías más hacia abajo, esta de color naranja, podemos ver un ejemplo de qué tipo de vínculo puede realizarse, ¿no? Por ejemplo, algo bastante frecuente era que recursos léxicos estén conectados con corpus, por ejemplo. Y esa es una de las más frecuentes, de hecho. O vemos otras opciones como interés en estándares, anotación, o por ejemplo esta gris, Tool Production, significa he creado una herramienta y después nos cuenta su vuestra. Entonces vemos, por ejemplo, que nuestra comunidad crea muchos más conjuntos de datos que crea herramientas. Y si esto era en general para todos los tipos de datos, pero si vamos un paso más allá y vamos desglosándolo por tipos de datos, estos son lo que nos encontramos. Por ejemplo, para colecciones, vemos que lo más importante, los aspectos más importantes tienen que ver con accesibilidad, interoperabilidad. De nuevo, data production, los usuarios han producido datos, tienen interés en vincular datos entre sí y también interés en anotación y metadatos, es algo que Machi también antes estaba mencionando. De nuevo vemos la vinculación entre recursos léxicos y corpus. Y, por ejemplo, algo que la penúltima, de color gris clarito, Interest in Further Data, el usuario lo que está diciendo es, quiero que me deis más datos. No tengo estos datos y en realidad los espero de este consorcio. Y si vamos a ediciones, nos encontramos una situación un poco diferente. Por ejemplo, accessibility ya no es tan importante como en colecciones, sino que interoperabilidad es mucho más importante. De nuevo nos encontramos con que el usuario ha producido datos. El interés en vincular datos también es fuerte, pero si vamos a la penúltima, vemos que aquí cambia. Las personas que trabajan con ediciones están interesadas en vincular una edición con otra edición. Esto es diferente a lo que nos estábamos encontrando antes en corpus, que era yo quiero conectar mi corpus con un recurso léxico. O vemos algún aspecto, por ejemplo, como Interest in Repository, cosa que esto no se veía en colecciones. Y claro, es que las ediciones, muchos de los proyectos de ediciones trabajan creando nuevos features para sus ediciones y está muy bien, pero una vez se termina ese proyecto, ¿dónde coloco la edición para que eso que he desarrollado yo y tan innovador se mantenga en los siguientes años? Y eso es un gran problema de las ediciones que no veíamos en colecciones. Si vamos a los recursos léxicos, vemos una situación bastante diferente en comparación con los demás. Por ejemplo, aquí su principal interés es vincular datos. Y después vemos otras categorías que también veíamos con frecuencia, como interoperabilidad o accesibilidad. De nuevo vemos que los usuarios de este tipo de datos crean conjuntos de datos. Y en cuanto a qué tipos de datos quieren vincular, esto es similar a lo que veíamos en las ediciones, porque aquí también lo que quieren vincular principalmente son recursos léxicos con recursos léxicos y no, por ejemplo, con ediciones. Aunque el interés de vincular recursos léxicos con corpus también se ve como la siguiente categoría. Y algo también interesante es que esta es el único tipo de datos que trabaja en lenguas no europeas. Y es algo... Una vez lo vimos, dijimos, claro, es que claro, hay estos proyectos que trabajan efectivamente por ejemplo, con recursos léxicos árabes. Y ese tipo de proyectos, por ejemplo, pues no existen tanto en otros tipos de tipos de datos. Y estas son las categorías en cuanto al tipo de datos, o sea, las historias de usuario que no podían ser asociadas a un tipo de dato concreto, sino que eran en general, creaban problemas para
son retos para todos los tipos de datos. De nuevo vemos algunas categorías muy frecuentes: interoperabilidad, accesibilidad. Pero aquí interés en nuevos estándares es una de las más frecuentes y está fuertemente asociada con la siguiente: problemas legales. Y es que muchas de las historias de usuario que nos presentaban aquí describían el problema general de decir, tengo un conjunto de datos, pero no puedo publicarlo por diferentes razones. ¿Qué puedo hacer con él? Y por eso vemos que otra de las categorías más frecuentes es interés en repositorios. Es decir, necesito repositorios que me puedan solucionar la situación de no poder publicar los datos por diferentes situaciones. Hasta aquí la descripción de lo que nos encontramos. ¿Qué hemos aprendido y hacia dónde queremos ir? En general, la experiencia fue muy positiva, muy constructiva. Fue, como mencionaba antes, recibimos muchas más historias de usuario de las que esperábamos. Así que, en general, el tono una de mis conclusiones es que esto realmente merece la pena. Algo que nos hemos dado cuenta y que estamos todavía viendo cómo lo manejamos es que hay que gestionar las expectativas de las usuarias y los usuarios. El hecho de que hayan enviado una historia de usuario, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Significa que nosotros estamos obligados a realizar esa tarea? Muchas veces no podemos por diferentes razones. O hay veces que nos presentan problemas cuya solución ya existe. Así que estamos viendo cómo gestionamos eso. Nos hemos dado cuenta también que deberíamos explicar mejor las preguntas del formulario. Quizás incluso ofrecer algunos ejemplos reales de historias de usuario, aunque no estamos seguros de que esto sea una buena idea, porque quizás sesguemos al usuario de decir, estos son los tipos de cosas que puedo presentar. Vale. Porque queremos dar la flexibilidad a investigadoras e investigadores de que presenten sus historias reales. Y realmente lo conseguimos. Quizás dimos demasiada flexibilidad en ese proceso y por eso para el futuro queremos guiar el proceso un poco más mediante categorías sugeridas, categorías cerradas o menús. Estamos también explorando este conjunto de datos, porque en sí es un conjunto de datos esto, de diferentes maneras. Por un lado, hemos desarrollado Jupyter Notebooks. Y por otro lado también estamos viendo si tiene sentido convertir todo esto en una bibliografía en Zotero, donde, por ejemplo, aquí bien, arriba a la derecha, arriba a la derecha tienen las diferentes categorías coloreadas a las que están asociadas en cada historia de usuario. Y abajo ven que he puesto TextGrid, es un repositorio de textos. Entonces ahí estoy buscando qué historias de usuario mencionan TextGrid en su texto y así tengo de un vistazo puedo ver, estas son las categorías, estos son los tipos de datos que están hablando de TextGrid y esta es la cantidad de historias de usuario que lo están mencionando. Pero estamos explorando todavía si esto realmente merece que sigamos en esa dirección. Estamos preparando un segundo call, como mencionaba antes, con algo menos de flexibilidad para los usuarios. Y ya terminando, quería mencionar dos aspectos. Por un lado, la expedición de historias de usuarios nos trajo varios retos. Por un lado, el hecho de que algunas de las historias de usuario no eran lo que esperábamos o eran muy críticas, por ejemplo, con las soluciones que ya existían. Así que también fue un proceso de aceptar ese tipo de crítica y convertirlo, hacer que esto sea parte también de nuestra experiencia. Y por otro lado, como mencionaba, fue una considerable cantidad de trabajo el preparar todo esto, el publicarlo, el proceso de comunicación con los autores. Pero al final involucramos a la comunidad activamente en el desarrollo de infraestructuras. Y creo que si involucramos activamente a la comunidad en el desarrollo de infraestructuras, tanto la comunidad como las infraestructuras ganan.
Así que agradezco su atención y estoy a disposición para preguntas o experiencias similares que hayan tenido en sus instituciones. Gracias. Muchas gracias, José, por tu presentación y por hacernos pensar de otra manera con estas historias de usuarios. A ver, yo te voy a contar mi historia y no quiero que la conviertas en datos. Como generadora de una biblioteca virtual, que hemos importado datos de una institución, Biblioteca Nacional de España, nacional, y de otra institución o de 2 instituciones internacionales de Estados Unidos, lo que hemos observado es que los datos de las bibliotecas están obsoletos. No están bien clasificados porque cuando lo hicieron y lo pasaron a digital, desde Ariadna en Biblioteca Nacional al moderno sistema, pues han quedado obsoletos. Y eso hay que hacerlo, porque si no, nuestros datos, los que importamos, no tienen suficiente calidad. Eso por un lado. Y después los investigadores los limpiamos y los enriquecemos con nuestro conocimiento experto. Pero también queremos exportarlos a la Biblioteca Nacional. No se fían, no tienen un programa de importación donde ellos puedan seleccionar los datos que completen su sistema. Entonces no funciona, no hay un reciclaje de datos correcto. Estoy hablando de mi experiencia y no quiero echar leña al fuego, simplemente detectar cómo podemos ser útiles, porque si no, todo el tiempo y los recursos públicos que nos han financiado no sirve para perfeccionar el sistema y seguimos emitiendo datasets que Biblioteca Nacional te los puede dar, pero no tienen dinero para poner a bibliotecarios a que revisen todo su sistema de datos y lo actualicen a los estándares actuales. Luego, eso, por ahí es por donde hay que empezar. Y después tienes que absorber los datos de gente que te tienes que fiar de ellos. Creo que hay 2 temas. En cuanto a al carácter obsoleto de los datos del catálogo, estoy de acuerdo en que los datos del catálogo están lejos de ser perfectos. O sea, y esto lo digo, yo soy bibliotecario especializado, así que yo introduzco datos, clasifico los libros de ciertas áreas de mi biblioteca y también luego analizo los datos como investigador. Así que conozco un poco los 2 mundos. Así que están lejos de ser perfectos. Creo que una idea que la Biblioteca Nacional presenta frecuentemente mediante... La Biblioteca Nacional creo que es un buen modelo de cómo se están abriendo datos como una institución en España está abriendo datos. Y algo que muchas veces repiten, y ayer Elena, por ejemplo, en las jornadas Intele mencionaba, es que en realidad nosotros ahora estamos haciendo nuevas preguntas a esos datos. Hasta ahora, el principal objetivo de un catálogo era decir, tú que estás buscando este libro lo encuentras en esta balda, en esta habitación de este edificio. Y los catálogos siguen siendo útiles para eso. El problema es que como investigadores eso ahora ya nos da igual. Entonces nosotros venimos con otros tipos de preguntas a los catálogos. Preguntas que la biblioteca no se esperaba y que no ha preparado sus datos. Entonces eso por un lado, o sea, estamos realizando preguntas nuevas. Por otro lado, hay una serie de aspectos que en la biblioteca son, todo el mundo que trabaja en la biblioteca lo sabe, pero que todo el mundo que no trabaja en la biblioteca no lo sabe
¿vale? Es como hay una diferencia cultural brutal. Por ejemplo, no sé, que las licencias de los ebooks son muchísimo más caras que los libros impresos. Eso es algo que en las bibliotecas es algo obvio y que nadie o muy poca gente fuera de las bibliotecas lo sabe. Y otro aspecto que, por ejemplo, que las bibliotecas también destruyen libros. O sea, que seleccionan libros y que en un momento dado dicen no tenemos más espacios, no tenemos más espacio, estos libros hace años que nadie lo utiliza, vamos a deshacernos de estos libros. Eso ocurre, aunque no nos guste esa idea. Y otra cosa es que los datos del catálogo están lejos de ser homogéneos. Pensamos, ¿los datos de la biblioteca estarán clasificados de manera coherente durante todo el catálogo? No. Punto. Y nosotros como investigadores, con nuestras preguntas de investigación, lo esperamos. Y no lo están. Entonces, hay dos culturas, como mínimo, y tenemos que ir conociéndonos y dándonos estos shocks culturales de decir, pero los ebooks son más caros, pero tenéis libros, pero no, el catálogo no es homogéneo. Y tenemos que ir viendo qué tipos de preguntas podemos responder con los datos actuales y posteriormente incentivar a la biblioteca de decir, este aspecto es muy importante, por favor, intenta que sea homogéneo en todo tu catálogo, porque esto realmente es importante. Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a si la biblioteca, en cuanto a al deseo de que la biblioteca absorba datos nuestros. Esto es algo que las bibliotecas, yo diría que todavía no están preparadas, ni técnicamente ni en cuanto a su manera de trabajo. Pero tampoco tenemos que pensar que todos nuestros datos tienen que ir a parar al catálogo, sino que podemos, en un momento dado, por ejemplo, podríamos decir, ok, estos datos para ti, por cualquier razón, no los quieres absorber, no los quieres integrar en tu catálogo. Vale, pues yo los coloco en un repositorio. Este repositorio está mapeado con tu catálogo mediante archivos de autoridad, por ejemplo, y conseguimos que un servicio pueda hacer queries a mi repositorio y a tu catálogo y que de alguna manera eso podamos volver a tus datos y mis datos se puedan hablar sin que para ti eso signifique absorber todos mis datos. Entonces, hacerlo interoperable. Y creo, de hecho, que los archivos de autoridad, o sea, identificar nuestras entidades mediante archivos de autoridad bibliotecarios, creo que es algo que sería muy enriquecedor para todo el mundo y que es una manera en los siguientes años de empezar a hacer eso. Y quizás dentro de 5 o 10 años las bibliotecas puedan estar más dispuestas a decir, vale, este conjunto de datos sí que lo absorbo en mi catálogo y esto continúa siendo algo externo. Espero haberte dado. Sí, muchas gracias a los dos intervinientes, tanto a José como a Aiza. Yo ahora mismo voy a hablar desde mi experiencia de usuaria como bibliotecaria. Somos esclavos no solamente de los estándares y eso, sino de intervención de nuestras instituciones, desde los departamentos de contabilidad, desde los presupuestos, desde un staff enorme y por último somos rehenes de las empresas que proporcionan los software de gestión bibliotecarios. Sí. Que el catálogo está obsoleto, pues creo que todos nosotros sabemos que tendríamos que ir hacia una superación del catálogo hacia otras vías, es decir, que nuestros usuarios ya no necesitan encontrar la balda, necesitan encontrar respuestas, a lo mejor incluso dentro de los volúmenes. Quizás se lo tendríamos que proporcionar. Yo ahora mismo estoy pensando en las publicaciones seriadas o colectivas que con dar un título y varios autores nos quedamos como que mire usted dentro, ¿no? Es una respuesta muy vaga. Sí. Lo que ha apuntado José últimamente de las autoridades en mi institución
lo intentamos, vamos, lo hemos logrado después de 4 años con una parcela del catálogo de autoridades. 4 años, amigos míos, 4 años. El problema técnico lo solucionamos en 7 meses. El problema administrativo, 4 años. Claro. Eso, señores míos, aburre a todo el mundo y corre el peligro de cuando se pone a disposición del usuario, al usuario ya ni le interese. Estamos anunciando humo y eso es muy frustrante para cualquier profesional. En fin, eso es lo que yo quería apuntar y estoy completamente de acuerdo con la investigadora, que efectivamente estamos haciendo trabajos y yo ahora mismo estoy pensando todos estos recursos, tanto en autoaprendizaje, en ponernos al día, en trabajar en bibliografía, que en definitiva estamos trabajando en bibliografía y en descripciones bibliográficas. Caramba, echa uno de menos las bibliografías en papel. Ya sé que se me van a echar todos ustedes encima, pero es tremendo que a estas alturas estemos pensando o que se nos vayan... a mí ya se me han eliminado los filtros, como ustedes han visto, pero es tremendo que antes podíamos consultar, sobre todo en el ámbito germano, pues las grandes bibliografías que había y tal, y ahora tengamos muchas cortapisas y echemos por tierra el trabajo de estos investigadores. Muchas gracias. Estoy de acuerdo, solamente quería mencionar varias cosas. Por un lado, estoy totalmente de acuerdo en que muchos de los problemas que las bibliotecas tienen actualmente es la poca capacidad que tenemos de extraer nuestros propios datos porque las empresas que nos dan las infraestructuras no nos permiten hacer exportados masivos. Eso es un problema y hace poco estaba en una reunión donde básicamente el gran problema era eso, que la empresa que nos da la infraestructura a diferentes universidades, a diferentes bibliotecas, no nos permitía un exportado y es una situación absurda. Y por otro lado, a mí me gusta, mencionaba que la solución técnica es unos meses y el trabajo real dura años. Sí, yo creo que las bibliotecas son como grandes barcos, ¿no? Estos barcos gigantescos, donde pues al girar o comenzar a moverse requiere una cantidad de esfuerzo que es grande, es muy grande. Y en ese sentido creo que los investigadores tenemos un papel al final las bibliotecas necesitan priorizar qué tareas, por ejemplo, qué parte del catálogo deberíamos hacer homogéneo y qué aspectos no están homogenizados y qué aspectos necesitan los investigadores. Y ahí nosotros ayudarles a priorizar esa tarea y decir, esto va a durar 5 años o 10 años, pero da igual, esto es suficientemente importante como para que se invierta eso. Eso por un lado, y por otro lado, creo también que ahí las bibliotecas se tienen que abrir a utilizar nuevas herramientas donde podemos decir, de la herramienta yo recupero una serie de sugerencias, por ejemplo, en cuanto a clasificación, la herramienta me produce sugerencias de a qué clases pertenece esta publicación, pero yo finalmente tomo la decisión cualitativa de qué clases son realmente relevantes para esta publicación. Sí, muchísimas gracias. Muy interesante la discusión y, por supuesto, tu presentación. Y yo me gustaría, también soy docente, entonces al principio de todo nos has dicho, me gustaría unas pequeñas palabras de tu carrera, primero de estudiante, hasta que has llegado ahí, porque has dicho que, bueno, que nos dijeras, pues primero estudié no sé qué, luego hice un máster un poco como un ejemplo, me parece a mí, y eso que no sé nada de ti, pero... Yo soy un caso muy anómalo. Estudié Filología Hispánica en la Autónoma de Madrid. Después hice un máster de Tecnología Aplicadas a la Lengua aquí en la UNED, en el Departamento de Anglística. Y después hice el doctorado en Alemania, en Würzburg, en una cátedra de germánicas en un proyecto de romanística. Y desde hace un par de años estoy trabajando como investigador y bibliotecario en la biblioteca. Para mí, como alguien me dijo una vez, hoy trabajé durante un tiempo también en una empresa,
Alguien en una entrevista me dijo, no entiendo tu trayectoria. Y es algo que me he encontrado que hablamos de interdisciplinaridad, etcétera, y normalmente en este tipo de congresos lo vemos como algo positivo, pero también es una desventaja. Hay mucha gente que no te entiende, que te ve como un perro verde, y hay mucha gente que no te va a dar un puesto. Hay disciplinas, o sea, al principio cuando intenté encontrar trabajo en Alemania, enviaba currículums y no me invitaban a las entrevistas porque me decían, no entendemos tu perfil. Entonces tienes que encontrar a otra persona o que sea otro perro verde o que consiga ver el enriquecimiento para que esto. Así que, bueno, tiene ventajas y desventajas. La última pregunta, ¿vale? Porque vamos. Hola, yo quisiera retomar la cuestión esa que comentaban los compañeros sobre proyectos que necesitan datos de CLAM, de bibliotecas, archivos, etc. En mi caso, yo soy profesor, pero y soy bibliotecario, y como investigador estoy en un proyecto que es sobre, recepción de literatura soviética durante la época franquista a través de los archivos de censura, es decir, donde hay todos los, digamos, los expedientes de censura en importación de libros, ¿no? Y entonces había un elemento muy importante que era enlazar datos, principalmente con Biblioteca Nacional de España, porque a través de depósito legal sabemos que todas estas obras, digamos, pueden ser enlazadas, y también en otras colecciones, porque aparte de lo que serían libros, importación de libros, también había censuras sobre obras teatrales, sobre películas, etcétera, y por lo tanto aquí íbamos a ir al Instituto de Cinematografía, etcétera. Totalmente de acuerdo un poco con una cierta, yo no sé si opacidad, desde el punto de vista tecnológico, sobre la posibilidad de enlazar datos. Yo creo que la solución no viene tanto con que la biblioteca, en este caso patrimonial nacional, ¿no? Proporcione datos o incorpore los datos una vez han sido enriquecidos, sino que proporcione mapeos de ontologías en las que, digamos, han establecido las autoridades y otros elementos. Es decir, a mí me interesaba tanto autores, me interesaba incluso editores, pero me interesaba también manifestaciones y ejemplares, ¿no? Siguiendo un poco el modelo FRBR, porque yo quería, queríamos, ¿no?, en nuestra base de datos enlazada el ejemplar, incluso el ítem, es decir, el nivel más específico de la colección, ¿no? La verdad es que la solución única que encontramos al final, porque sí que la Biblioteca Nacional ha sido pionera en transformación a RDF. Lo que pasa es que yo pienso que es fragmentando las entidades posibles a enlazar, o sea, no están todas y por lo tanto hay algunas que quedan fuera del alcance. La solución clara fue combinar enlazado de datos a través de este grupo de datos de la Biblioteca Nacional que están ya transformados en RDF con una ontología basada en FRBR y otros que eran DAM, o sea, descarga de datos incluso en MARC, ¿no? que desde el punto de vista de interoperabilidad seguramente es el más reacio, el más opaco, y luego nosotros lo que hacíamos en local es transformarlos, hacer la transformación a RDF a través de ontología, entonces ya, por lo tanto tenemos datos que están enlazados y otros datos que están creados por nosotros en RDF incorporados en nuestra base de datos. Entonces, yo por eso pienso que las bibliotecas nacionales, patrimoniales, académicas, etcétera, su función sería sobre todo, porque sabemos, ¿no?, que los registros hay que hacer como cortes, ¿no? Hasta esta época se utilizó tal vocabulario, tal clasificación, hasta otra época se utilizó esa norma y muchas veces no se han reconvertido, ¿no?, en toda la línea de tiempo. Pero lo que sí que pueden hacer es mirar el vocabulario que se utilizaron o normas que se utilizaron y facilitar el mapeo. Es decir, no actuar atómicamente, sino en las clases y propiedades, digamos, que a partir de las cuales se vinculan estos. Eso es un poco la reflexión que nos dio a partir de este trabajo que hemos podido hacer. ¿Vale? Estoy de acuerdo, aunque estoy muy de acuerdo y me parece muy buen ejemplo el que has presentado. El mapeo es algo
que tiene mucho sentido, pero siempre tenemos que recordar que no deja de ser una traducción. Y en muchas ocasiones una clase no representa, una clase en un sistema de clasificación no existe en el otro, o se ha modificado históricamente, pensemos en aspectos en cuanto a grupos sociales, género, etcétera, que no representa realmente el nuevo esta. Entonces, bueno, creo que para algunas tareas sí que las bibliotecas tienen que tomarse la tarea de decir, ok, vamos a homogeneizar ciertos aspectos del catálogo en su totalidad, a pesar de que esto pues resulte muchísimo. Pero sí, mapeo desde luego es una de las maneras de ir accediendo a él. Gracias.